Damos la bienvenida a todos nuestros amigos que nos sintonizan en un repaso más de la lección de escuela sabática y en el inicio del segundo trimestre correspondiente a este año 2022. Un saludo cariñoso y fraterno para todos los que nos sintonizan. Vamos a inclinar nuestros rostros para pedir la bendición de nuestro Dios en este nuevo estudio. Padre que estás en los cielos, bendecimos tu nombre por todas tus bondades, por tu grandeza, por tu misericordia y por tu amor. Precisamente esta semana hemos hablado acerca de ese amor maravilloso que movió tu corazón para crear este mundo y crearnos a nosotros para cumplir una misión, para cumplir un objetivo. Danos tu Espíritu Santo para entender lo que has querido decirnos en esta semana. Ojalá que hayamos sacado la mejor lección, la mejor enseñanza, y que podamos llevarla a la práctica, podamos interiorizarla, meditarla y llevarla a la práctica para moldar cada día nuestro carácter a lo que Cristo quiere de cada uno de nosotros. Nos ponemos en tus manos como siempre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, durante todo este trimestre vamos a estar hablando acerca de la creación. Alguien podría pensar, este es un tema bastante trillado, es un tema que se ha analizado en muchas lecciones, pero no sé si ustedes han observado que vivimos en la época de la información, vivimos en la época de las comunicaciones, vivimos en la época del conocimiento, pero es cuando más ignorancia hay con respecto a las cosas de Dios. Así que no está de más que se nos recuerde algunos aspectos vinculados con el Génesis y vinculados con la creación, nuestra razón de ser por la cual estamos en la tierra. Así que durante todo este trimestre vamos a echarle un vistazo nuevamente al Génesis para ver qué mensajes más podemos sustraer para nuestra enseñanza y el acrecentamiento de nuestro conocimiento. La creación, decía el título de la lección del día sábado, y comienza con las palabras registradas en Génesis 1:1. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Hay que puntualizar que el relato de la creación en el capítulo 1 del Génesis, o el Bereshit, que significa al principio, según la Torá, es una descripción resumida sobre la creación de nuestro planeta Tierra. No es la descripción de la creación del universo. Así lo expresa el comentario de Génesis, capítulo 1, versículo 1 en el Tanaj, la Biblia hebrea, refiriéndose a la Torá. Escuchemos. La Torá no se refiere a un principio de todo, pues el Supremo Creador existe desde la eternidad y hasta la eternidad, sino está refiriéndose a lo que sucedió en el principio cuando Hashem, o sea Dios, estaba creando este mundo, siendo entonces la traducción más precisa en el principio de cuando creaba. El comentario del Tanaj, la página número 5. Este acto creador, este acto de gracia de parte de Dios, marca el inicio de la historia de la humanidad y su registro histórico en el canon bíblico. Debe entenderse entonces que hay otra historia antes que esta, que nos muestra a un Dios creador del universo y las múltiples galaxias y mundos con sus habitantes que forman parte
de la gran familia de Dios. Por lo menos así nos lo expresa el libro de Job y el capítulo 12 del libro de Apocalipsis. ¿Qué lecciones podemos encontrar en el relato de la creación plasmados en los capítulos 1 y 2 del libro de Génesis? Bueno, en primer lugar, podemos verificar la relación que existe entre Dios y la humanidad. Número 2, el amor y la misericordia de Dios resumidos en el concepto de la gracia divina. Número 3, la santidad de Dios y su poder santificador. Número 4, la condición inmisible entre la santidad y el pecado. Inmisible significa no se pueden mezclar. Entonces el libro de Génesis nos muestra esa condición inmisible entre la santidad de Dios y el pecado. No se pueden mezclar. El hombre ha cometido la imprudencia de mezclarlo, sí, pero para Dios la santidad y el pecado no se pueden mezclar. Número 5, el mensaje de la reforma alimenticia. Qué interesante esta lección que podemos sustraer del capítulo 1 y 2 de Génesis. Y el punto número 6, el descanso como relación y como comunión íntima. Ahora, ¿cómo viene configurada la lección para esta semana y qué aprendizajes va a proporcionarnos? En primer lugar, una profunda y mejor comprensión sobre el significado del sábado, el día de reposo bendecido y santificado por Dios mismo. En segundo lugar, promover una reflexión sobre el acto de creación de Dios al convertir a su imagen y semejanza a la humanidad sustraída del polvo de la tierra. Y en tercer lugar, descubrir el propósito contrastado de la existencia del árbol del conocimiento del bien y del mal y su conexión con el árbol de la vida. Tanto nuestra creación como nuestra redención son actos que revelan la gracia divina. Son un regalo de Dios y al mismo tiempo son las dos razones que dan vida a la expresión comprados por precio. A Dios le pertenecemos por creación y por redención, los mismos términos expresados en el mandamiento del sábado. No hay escapatoria, queridos hermanos y amigos. Desde cualquier punto de vista, tú y yo le pertenecemos a Dios completamente. Comparto con ustedes las palabras de la sierva del Señor registradas en el libro Mi Vida Hoy, página 110. Solamente, dice ella, la palabra de Dios, solo en la palabra de Dios, hallamos el relato auténtico de la creación. No hay otro libro. Solamente en ella podremos encontrar la historia de la humanidad sin el sello del prejuicio o el orgullo humano. Allí podemos comulgar con los patriarcas y profetas y escuchar la voz del Eterno que se dirige a los hombres. Allí contemplamos la majestad de los cielos, que se humilla hasta convertirse en sustituto y garantía para hacer frente en inferioridad de condiciones a las potencias de las tinieblas y luego ganar la victoria para nuestro beneficio. La contemplación reverente de tales temas no puede menos que suavizar, purificar y ennoblecer el corazón y al mismo tiempo inspirar nueva fuerza y vigor a la mente. Qué interesante. Fuera de la Biblia no podemos obtener una explicación cabal de nuestros orígenes. Interesante. Ahora hablemos acerca del Dios de la creación. El título de la lección del día domingo. El Salmo 100 reza de la siguiente manera: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría,
Venid ante su acatamiento con regocijo. Reconoced que Jehová, Él es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Este es el Salmo 100, un salmo de alabanza, los versículos del 1 al 3. La lección de este día inicia con una pregunta. ¿Cuál es la respuesta humana al Dios de la creación y por qué debemos hacerlo? Bien, en primer lugar, este salmo nos invita a cantar por la grandeza de sus obras. El canto mantiene fresca en nuestra memoria la grandeza de Dios. Por otro lado, el Salmo nos invita a servir. Servir es la mejor muestra de agradecimiento. A través del servicio amamos, consolidamos nuestra fe y esperanza y demostramos nuestra gratitud al Altísimo. El Salmo también nos invita a venir. Venid, ¿quién no estará interesado en conocer personalmente a aquel que es todopoderoso y que un día tuvo a bien crear este planeta Tierra con todas sus bellezas, con todos sus colores? Tremendo. Y por último, el Salmo nos invita a reconocer. Es necesario apartar un tiempo para meditar, un tiempo para reflexionar y pensar que no podemos usurpar el lugar que solo le pertenece a Dios, nuestra vida. Somos suyos y ovejas de su prado. El libro de Génesis inicia con dos presentaciones diferentes de Dios. En primer lugar, lo presenta como un Dios lejano, Elohim, que se encuentra en su inmensidad, en su supremacía, en su majestuosidad, trayendo a la existencia la concepción de sus pensamientos. El Dios preeminente y fuerte, según Génesis 1 hasta el capítulo 2 y el versículo 4. Y en segundo lugar, el libro de Génesis presenta a Dios también como un Dios cercano y personal. Y esto está vinculado con su nombre según el tetragramatón, Yahweh, donde tenemos la oportunidad de meditar en la grandeza y poder infinito de su persona y reconocer nuestra dependencia de Él, porque Él nos creó. Entonces, el relato del Génesis nos presenta las dos caras de Dios. Un Dios que está ya entretenido, creando, materializando lo que está en su mente, pero a través de las obras de su creación, percibiendo su grandeza y magnanimidad, también se nos presenta como un Dios personal, que quiere tener una relación íntima con el hombre, que disfruta estar con sus criaturas. Tremendo, un misterio, ¿eh? Un Dios que está solo, creando, pero al mismo tiempo un Dios que busca compañía, relacionarse con sus criaturas. Increíble. Esta doble presentación es básica para definir la forma en que debemos adorar a Dios. Llamado especial que encontramos en el mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14. Adorar al Creador. Solo cuando con nuestra propia experiencia hayamos descubierto la grandeza de Dios, entonces podremos apreciar y disfrutar su gracia. Estremecidos de su temor, conviviendo con nosotros con tiernos vínculos de amor. ¿Cómo un Dios tan grande, tan inmenso, puede estar tan cerca de nosotros, tan pequeños? Ministerio de Curación, la página 322 y 323,
nos hacen esta hermosa descripción. En la creación del hombre resulta manifiesta la intervención de un Dios personal. Cuando Dios hubo hecho al hombre a su imagen, el cuerpo humano quedó perfecto en su forma y organización, pero estaba aún sin vida. Después, el Dios personal y existente de por sí infundió en aquella forma el soplo de vida, y el hombre vino a ser una criatura viva e inteligente. Todas las partes del organismo humano fueron puestas en acción. El corazón, las arterias, las venas, la lengua, las manos, los pies, los sentidos, las facultades del espíritu, todo ello empezó a funcionar y todo quedó sometido a una ley. El hombre fue hecho alma viviente. Por medio de Cristo, el Verbo, el Dios personal, creó al hombre y lo dotó de inteligencia y de facultades. Sobre todos los órdenes inferiores de los seres, Dios dispuso que el hombre, corona de su creación, expresara el pensamiento divino y revelara la gloria de Dios. Pero no por ello tiene el hombre que enaltecerse como Dios. ¡Qué maravilloso esto! La creación es el título de la lección del día lunes. A medida que los días de creación avanzan, Dios los evalúa, considerando cada acto de su infinita sabiduría como buena. El término que se usa acá es tov, o sea, una obra completa, perfecta y funcionando de acuerdo a lo previsto. Pero también le acompaña un toque único de belleza y hermosura. La creación no fue una acción al azar de parte de Dios, fundada en la casualidad o en el simple hecho de que las cosas aparecieran a su antojo. Enfoques impersonales que subraya el evolucionismo. El verbo bará, que significa crear o dar forma, acompaña el nombre de Dios y denota brusquedad o espontaneidad. Dios dijo y así fue. Él es el único que puede crear espontáneamente. Aunque el pensamiento humano diseñó una teoría, es la famosa teoría de la generación espontánea, donde todo apareció al azar. Sí, solamente Dios tiene ese poder. El hombre no puede explicarlo. Todo se hizo en el mismo momento en que Dios lo evocó, en el momento que ordenó, según Génesis 1:31. A medida que las cosas aparecían, todo era bueno, en gran manera, según Génesis 1:31. Génesis 2:1 declara que el evento terminó y todo se completó, incluyendo el sábado, en 7 días y no más. ¿Por qué entonces la postura creacionista y la evolucionista no son compatibles? Bueno, los espacios de tiempo no concuerdan. El orden en que fueron apareciendo las cosas tienen mucho parecido, pero el estado direccional de las cosas es incompatible. ¿Por qué? Bueno, para la evolución las cosas parten o se originan de lo simple o inferior hasta llegar a lo complejo. Situación que no da cabida a acuñar el término pecado, porque a medida que transcurren los años, según esta teoría, las especies mejoran. Para el creacionismo, el origen de las cosas va de lo complejo, de lo superior, pero que con el tiempo todo se va degradando y arruinando debido a la acción del pecado. Es notable ver cómo la realidad de nuestro mundo es mucho más compatible con el modelo de Dios y no con el modelo evolucionista. El hombre, en afán de relucir su conocimiento humano y llevar a lo más alto su orgullo falaz,
ha intentado explicar y describir el origen de las cosas. ¡Qué gran engaño! Lo que hemos podido conocer sobre el origen de las cosas y su perfecto ciclo de vida son pinceladas que el mismo Dios nos ha permitido, aún queriendo hacer nuestra voluntad propia. Recordemos que el primer hombre comió del árbol de la ciencia del conocimiento, hecho que podemos percibir al estudiar la embriología, la anatomía, la fisiología, la astronomía, la botánica, la geología, la física y muchas tantas disciplinas que intentan razonar los secretos insondables de Dios. Pero con todo, el conocimiento humano es finito frente al conocimiento de aquel que es todopoderoso. Por lo menos, así magistralmente nos lo hace entender el patriarca Job. En Job capítulo 11, versículos 7 al 9, al ponernos a razonar con las siguientes declaraciones: ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Increíble cómo puntualiza situaciones imposibles para nosotros. En primer lugar, ¿quién puede alcanzar todos los cielos? Imposible. En segundo lugar, ¿quién conoce la profundidad de la muerte y de la tumba? Nadie puede explicarlo. Otro aspecto importante, la extensión de la tierra. ¿Quién la puede conocer? La anchura del mar. Dios es más que eso. Y el hombre es temerario al intentar descifrar con exactitud cómo es que Dios creó todas las cosas. Bueno, humanos teníamos que ser, ¿no? Dice la sierva del Señor en Consejo para los Maestros, página 177. Las obras creadas por Dios testifican de su amor y poder. Él ha llamado al mundo a la existencia, con todo lo que contiene. Dios ama lo bello, y en el mundo que ha preparado para nosotros, no solo nos ha dado todo lo necesario para nuestra comodidad, sino que ha llenado los cielos y la tierra de belleza. Vemos su amor y cuidado en los ricos campos del otoño y su sonrisa en la alegre luz del sol. Su mano ha hecho las rocas como castillos y las sublimes montañas. Los altos árboles crecen a su orden. Él ha extendido la verde y aterciopelada alfombra de la tierra y la ha tachonado de arbustos y flores. ¿Por qué revistió Él la tierra y los árboles de verde vivo en vez de un marrón oscuro y sombrío? ¿No es acaso para que fuesen más agradables a la vista? ¿Y no se llenará nuestro corazón de gratitud al ver las evidencias de su sabiduría y amor en las maravillas de su creación? Hermanos, hermanas, amigos y amigas, me parece que es imposible resistirse a no apreciar la grandeza de Dios y la belleza de sus manos frente a tantas cosas preciosas que ha creado para nuestro beneficio. Así llegamos a la lección del día martes con un título impresionante: el Shabbat, el sábado, el reposo. Esta lección nos invitaba a hacer un análisis de Génesis 2 y 3 y Éxodo 20 del 8 al 11,
que es donde se encierra el mandamiento del día de reposo en el libro de Éxodos, el capítulo 20. Y nos invitaba a la lección también a dar respuesta a dos preguntas. La primera, ¿por qué el día de reposo se relaciona con la creación? Y en segundo lugar, ¿en qué manera esta conexión afecta la forma en que guardamos el sábado? Dos preguntas muy interesantes. Hay algo clave que debemos entender y hacer entender a los incrédulos. No podemos hablar de la grandeza de Dios mostrada en su creación separándola del sábado. No se puede. Por varias razones. La primera, el sábado marca la finalización de la obra creadora de Dios. Hablar de la creación es hablar del sábado. Definitivamente, no podemos separarlo. En segundo lugar, el sábado marca la finalización del periodo de tiempo llamado semana, establecido por Dios desde el momento mismo que decidió hacer todas las cosas. Por ahí leía en un libro que los franceses fueron los primeros en querer cambiar la semana de 7 días. Y propusieron hacerla de 10 días la semana. ¿Saben quiénes fueron los primeros que no aguantaron? Los caballos. ¿Y quién tiene más fuerza? ¿Un caballo o el hombre? Un caballo. Y fueron los primeros que no aguantaron. Entonces, vámonos nuevamente. Semana de 7 días. Tremendo. Todo esto demuestra que somos el producto de un Dios inteligente. Así que el sábado marca esa finalización de tiempo llamada semana, que tiene su origen no en el calendario juliano ni en el gregoriano, invento del papado, no. El tiempo, la contabilización de los días en semanas fue una invención de un Dios inteligente. En tercer lugar, el sábado marca el periodo de tiempo de descanso espiritual que nuestra humanidad necesita para establecer un vínculo más íntimo con Dios y con sus obras, a fin de adquirir la lucidez necesaria para enfrentar el pecado, confiando en la fortaleza que adquirió de su Creador a través del reposo, y lo vincula con el descanso físico que a diario necesitamos para desempeñarnos efectivamente en nuestras labores cotidianas. Qué interesante. En cuarto lugar, el sábado establece el periodo de tiempo que debemos invertir para admirar, valorar y celebrar la belleza de su creación y la excelencia de todo lo creado. Lamentablemente, la rutina sabática ha apartado este cometido de nuestra vida. El sábado, muchos están más preocupados en el programa, en el misionero, en la escuela sabática, en la lección, en el sermón, en la obra misionera, en cuántos diezmos se recogieron, cuántos bautismos van a realizarse ese día, las diversas reuniones programadas para ese día en la sociedad de jóvenes, etcétera, etcétera. Y perdemos de vista el centro del sábado, Dios, el Creador. No he dicho que todas estas actividades sabáticas que realizamos sean malas. Quiero dar a entender que si Dios no es el centro de lo que hacemos ese día, en vano es cualquier actividad, por muy vinculada que ésta esté con las cosas sagradas. Hemos caído en el error de los fariseos. Adorar al Creador debe ser nuestro cometido. Y valdría la pena hacer una revisión de cómo estamos guardando el día de reposo. Tremendo. En quinto lugar,
El sábado nos invita a meditar que Dios invirtió mucho más tiempo para crearnos en comparación a las otras obras de su creación. No porque haya sido difícil para Él nuestra formación, sino porque la corona de la creación, los cuales somos nosotros, debía llevar impreso en cada gen, en cada célula, en cada tejido, en cada órgano y en cada sistema, el misterio del amor de Dios. Era su imagen y semejanza la que sobrepujaba con sus preciosas manos. Deseaba impregnar su amor, su bondad y misericordia a través de nuestro ser. Por lo tanto, hermanos, el sábado debe hacernos pensar que nuestro cuerpo es una máquina maravillosa y que por lo tanto vale la pena cuidarlo, protegerlo, alimentarlo correctamente. De esa manera demostraremos que valoramos el cuerpo que Él nos dio un día. En sexto lugar, el sábado es una señal de esperanza para la humanidad que sufre las consecuencias del pecado. Debe hacerle recordar que un día Dios recreará todas las cosas y el sufrimiento y el dolor desaparecerán porque Él enjugará toda lágrima. Ya no habrá muerte. Todas las cosas serán hechas nuevas. En séptimo lugar, podemos decir que el sábado es la señal de salvación. Quienes hayan creído en Cristo, quienes le hayan aceptado con todo su corazón y se hayan arrepentido de todos sus pecados y decidan amistarse con Él, tomando la decisión de bautizarse y consagrarse a Él cada día y vivir solo para Él, dándole lo mejor, haciendo lo mejor para su servicio, entonces serán sellados y protegidos de las calamidades que vienen para este mundo perdido y tendrán el privilegio de ser contados entre los que tengan el privilegio de ver cara a cara al deseado de todas las naciones. Y por todas estas razones, Jesús se hizo llamar a sí mismo el Señor del sábado. Eligió los sábados para llevar salud mental y espiritual a sus oyentes por medio de sus preciosos y reconfortantes mensajes. Nunca antes alguien había hablado como Él lo hizo. Eligió los sábados para llevar salud física a los enfermos, recreando su obra por amor del hombre en cada sanidad. El Señor del sábado quiso dejar claro en la vida de los hombres que un día finalmente entraríamos a ese reposo divino, donde el dolor, el sufrimiento y la muerte habrán llegado a su final, y el sábado será un monumento del poder creador de Dios y de su inmenso amor por sus criaturas. Qué interesante. El conflicto de los siglos, la página número 433, dice lo siguiente: la importancia del sábado como institución conmemorativa de la creación consiste en que recuerda siempre la verdadera razón por la cual se debe adorar a Dios, porque Él es el creador y nosotros somos sus criaturas. Por consiguiente, el sábado forma parte del fundamento mismo del culto divino, pues enseña esta gran verdad del modo más contundente, como no lo hace ninguna otra institución. El verdadero motivo del culto divino, no tan solo del que se tributa en el séptimo día, sino de toda adoración, reside en la distinción existente entre el Creador y sus criaturas. Este hecho capital no perderá nunca su importancia, ni debe caer nunca en el olvido. Mientras el ser, Él, nuestro Creador, siga siendo motivo para que le adoremos, el sábado seguirá siendo señal conmemorativa de ello. Si el sábado se hubiese observado universalmente, los pensamientos e inclinaciones de los hombres se habrían dirigido hacia el Creador como objeto de reverencia y adoración,
y nunca habría habido un idólatra, un ateo o un incrédulo. Tremendo. Conflicto de los siglos, página 433. Llegamos al día miércoles, la creación de la humanidad. Todo lo que nos rodea, el medio ambiente y sus componentes bióticos y abióticos, o sus componentes con vida y los inertes, fueron creados para nuestro beneficio. Muestra de ello es que el hombre fue lo último que Dios creó aquella semana. Primero preparó los elementos indispensables para nuestra supervivencia y colocó Dios al hombre como parte de ese medio biológico. Ahora analicemos Génesis capítulo 1, versículos 26 al 29 y Génesis 2, versículo 7. Hablemos de algunos puntos claves de Génesis 1 del 26 al 29. En primer lugar, el versículo 26 inicia con esta expresión, hagamos. La deidad estuvo involucrada en la creación del hombre. Toda la sabiduría divina reunida con un solo propósito, crear a su prototipo en miniatura. En sus otras obras Dios habló y las cosas existieron. Este llamado, hagamos, es personal. Desde antes de su concepción, la deidad ya había resuelto intimar con el hombre. ¡Qué maravilloso! ¡Qué espectáculo! Esto está en el versículo 26. El segundo punto a analizar de Génesis capítulo 1, versículos 26 al 29, es que el hombre es la imagen. El término hebreo que se utiliza es Selem. Y el hombre al mismo tiempo es la semejanza. El término hebreo que se usa es Demut. Entonces el hombre es el Selem y el Demut, la imagen y la semejanza de la deidad. La imagen de sus características físicas y la semejanza de sus cualidades abstractas, intangibles. Por lo tanto, al hablar de la imagen de Dios, debe entenderse como la forma integral de la naturaleza de Dios en que el hombre fue creado, que incluye las características tanto físicas y espirituales de Dios. Por lo menos así se le reveló a la sierva del Señor. Y ella escribió en la Educación, página 15, cuando Adán salió de las manos de Dios, de las manos del Creador, llevaba en su naturaleza física, mental y espiritual la semejanza de su Hacedor. La tercera cosa en la cual reflexionar es la razón por la cual el hombre es creado. Es para ser el representante de este mundo frente a otros mundos creados por la deidad. Por eso Dios le dio la potestad de señorear sobre todo lo que había creado, según el versículo 26 y 28. El cuarto punto a descartar es que Dios establece el primer matrimonio de la historia humana brindándoles su bendición, o sea, la aprobación de Dios para que ellos pudiesen cohabitar y fructificar y multiplicar y llenar la tierra, según el versículo 28. Ahora te lo digo en buen salvadoreño. Las relaciones íntimas, las relaciones sexuales, sin la aprobación de Dios, sin la bendición de Dios, o sea, fuera del matrimonio, no son bien vistas por Dios. Y tú sabes que a eso se le llama fornicación si se da en personas que no están casadas y adulterio si se da entre parejas casadas. Tremendo, qué gran lección es este asunto. En el quinto punto
a resaltar es que Dios establece el tipo de alimento que hará funcionar a perfección la hermosa maquinaria del cuerpo físico que le dio al hombre. ¿Qué es? Carne, productos lácteos, refrescos, gaseosas, golosinas, frituras, condimentos artificiales, café, chocolate, dulces, harinas. ¡Qué mensaje tan claro! Semillas y frutas. Sigue tu vida como quieras, pero hay una verdad que no te será de ayuda el día del juicio. Si no practicas una vida vegana, entonces estás destruyendo el cuerpo que Dios te dio, o sea, el templo de Dios. Y la condena es clara y verdadera, registrada en 1 Corintios 3:17. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ténganlo en cuenta. Ahora analicemos Génesis 2:7. Hay dos aspectos relevantes que quiero resaltar de esto. Jehová Dios formó al hombre del polvo. Y en segundo lugar, Jehová Dios, después de haber formado al hombre, este muñequito debía moverse, razonar, decidir, hacer, adorar y muchas otras cosas más. Entonces Dios sopló en la nariz. ¿Te has puesto a pensar por qué no soplar en los oídos, en la boca, en la cara? ¿Por qué tenía que ser la nariz? Es el conducto de donde circula la mezcla de gases que sostienen la vida. ¿Qué sopló el Señor? Aliento de vida, la chispa de la vida, que solamente viene de Dios. Y cuando el soplo divino entró por la nariz del hombre, llegó a ser un alma viviente, un alma, un nefesh viviente, yayash, un alma viviente, un nefesh yayash. El hombre no recibió un alma, se convirtió en un alma viviente. Es un alma viviente. Entonces, somos almas vivientes gracias a las dos grandes intervenciones de Dios. Primero formar y luego soplar. Dios nos dio un soplo espiritual y nos convertimos en una vida física. ¿Ven la mezcla de lo espiritual con lo físico? Aquí convergen los dos términos vinculados con la parte física y espiritual de Dios, su imagen y su semejanza, el Selem y el Temut. ¿Será necesario agregar a este relato de la creación del hombre la creación de la mujer? Registrada en Génesis 2, del 21 al 24, que vendría a ser una tercera intervención de Dios en la creación del género humano. En esta ocasión, Dios tomó una costilla del hombre y de ella formó a la mujer. Así de simple. Con el hombre Dios formó y sopló. Con la mujer Dios abrió. Ese término no aparece en la Biblia, pero luego dice que al tomar la costilla, Dios tuvo que cerrar el costado. Entonces primero abrió. Entonces, con la mujer, Dios primeramente abrió, luego tomó la costilla, luego cerró y luego la hizo. Y después se la presentó a su esposo. Un proceso más largo, no porque fuera complicado, sino porque Dios quería dejar una lección de delicadeza y demostrar así la finalidad de la mujer para el hombre, su ayuda idónea. El hombre sería delicado con ella, detallista, amoroso, gracias a la virtud que Dios depositó en ella, ser su ayuda ideal y perfecta. Por lo menos así lo muestra la página 21 del Hogar Adventista. Dios mismo dio a Adán una compañera, le proveyó de una ayuda idónea para él.
alguien que realmente le correspondía, una persona digna y apropiada para ser su compañera y que podría hacer una sola cosa con él, en amor y simpatía. Eva fue creada de una costilla tomada del costado de Adán. Este hecho significa que ella no debía dominarle como cabeza, ni tampoco debía ser humillada y hollada bajo sus plantas como un ser inferior, sino que más bien debía estar a su lado como su igual para ser amada y protegida por él. Era ella su segundo yo y quedaba en evidencia la unión íntima y afectuosa que debía existir en esta relación. Bueno, quedará a término personal hacer las reflexiones necesarias para todos los caballeros de valorar la presencia de nuestras esposas en nuestras vidas. Y finalmente llegamos a la lección del día jueves con el título El deber de la humanidad. ¿Qué hacer frente a tantas cosas maravillosas, frente a tantos regalos que Dios nos dio? ¿Cuán completa fue la gracia de Dios para el hombre desde el inicio? 3 regalos maravillosos. En primer lugar, le dio un hermoso jardín, donde Dios lo colocó para que lo cuidara y lo trabajara. Algunos consideran el trabajo como un castigo, pero vemos que el trabajo existía antes de que el hombre pecara. Dios colocó al hombre en el jardín del Edén para cuidarlo y trabajarlo, labrarlo. Interesante, ya que de él, de ese Edén, de ese jardín, él sustraería los elementos vitales para conservar su vida integralmente. En segundo lugar, Dios le indicó cuál sería el alimento que fortalecería su mente, su cuerpo y su espíritu, a fin de que su relación con su Creador fuese robusta e inquebrantable. Y en tercer lugar, le dio una mujer. ¿Para qué le dio una mujer? Para que fuera su compañera durante el largo viaje por el camino de la redención. ¿Cuál es el deber del hombre hacia Dios y hacia la creación? ¿Cómo se relacionan entre sí estos 2 deberes? El deber del hombre es obedecer. Cumplir fielmente la orden de cuidar el huerto y de respetar la decisión de Dios de darle para comer de todos los árboles menos uno. ¿Cómo debo mostrar a Dios mi agradecimiento por sus regalos? En primer lugar, cultivar, la palabra hebrea que se usa es abad, y cuidar, la palabra hebrea es shamar, abad y shamar, o cultivar y cuidar, era la forma correcta como el hombre debía agradecer por el regalo de Dios de brindarle un lugar para vivir. Dar gracias a Dios por el trabajo y por el medio ambiente. El medio ambiente me dará lo que recibe de mí. Si doy contaminación, me granjeará enfermedad. Esto es un simple principio físico. Nadie puede violar una ley sin sufrir sus consecuencias. Y en segundo lugar, los árboles son el regalo de Dios para sostener nuestra alimentación. Tanto en ellos como en sus flores y frutos encontramos las sustancias nutritivas que darán vigor y fuerza al cuerpo que Dios nos hizo. Dios no le dio la orden a Adán de comer cualquier cosa, de comer con libertinaje. Dios le dio la orden de tener la libertad de comer de todos los árboles, porque todos eran idóneos para su alimentación, pero debía hacerlo en forma prudente,
pero había una restricción. No podían comer de uno. Si en nuestra vida no hay restricciones, sufriremos consecuencias desastrosas. Aún lo bueno, lo legal y permisible, sin medida, puede producirnos resultados catastróficos. Vive la vida con equilibrio, sin glotonería ni gula, considerando lo que tienes frente de ti, analizando si te conviene o no. Así lo expresa el sabio Salomón en Proverbios 23, del 1 al 3. Cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti y pon un cuchillo en tu garganta si tienes gran apetito. No codicies sus manjares delicados, porque es pan engañoso. Valoremos el alimento que Dios nos dio. A veces nos buscamos problemas nosotros mismos, nos buscamos enfermedades que no deberíamos padecer. Simple y sencillamente porque el placer tiene más peso que la razón. Increíble. De esa manera nos degradó tanto el pecado. ¿Y cómo valorar el tercer regalo? El tercer regalo se vincula con la mujer. Es responsabilidad de todo hombre, primero, convertirse en una sola carne con su mujer. Hermano, amigo varón que me escuchas, a ti quiero dirigirme hoy. Ama a tu esposa, respétala, hónrala, sé un caballero con ella, arrúllala, mímala, aparta tiempo para ella, protégela, enamórala, conquístala cada día y que su compañía sea para ti una bendición a cada instante. Y en segundo lugar, sé fiel al pacto que un día hiciste frente a Dios al tomarla como esposa. No mancilles tu matrimonio. No vivas de espejismos. No codicies lo que Dios no te ha dado. Disfruta lo que tienes y no busques apariencias por otro lado. Lo que necesitas, lo tienes en casa. En casa encuentras amor. Fuera de ella encontrarás pecado. Quiero enriquecer lo que acabo de compartirte con dos hermosos pasajes. El primero se encuentra en el libro de Proverbios, el capítulo 18 y el versículo 22, donde el sabio nos recuerda: el que haya esposa, halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Y el segundo se encuentra en Proverbios 5, del 15 al 19. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Queridos hermanos y amigos, no hay sabiduría lejos de Dios. No la hay. Tremendo contraste existe entre el conocimiento humano y el conocimiento de Dios. Nuestra mente tan finita y nuestro conocimiento tan limitado frente a la inmensidad de Dios no pueden dar explicación a los grandes misterios escondidos en la naturaleza y aún en la vida misma. Solamente con los ojos de la fe, acerquémonos a aquel
que con amor colgó los mundos en el espacio infinito. Con su sabiduría conoce las profundidades del mar y conoce con exactitud el número de nuestros cabellos. Dios, inmortal, insondable, grande en misericordia y verdad, que con toda su inmensidad tiene la facultad de acercarse a nuestra pequeña humanidad para mostrarnos los destellos de su amor. Amor con el cual constituyó el universo para recrearse con sus criaturas. Queridos hermanos y amigos, ese es el Dios que yo amo. ¿Y tú? Que Dios te bendiga y que durante todo este trimestre, a través de los ojos de la fe, puedas contemplar al gran Dios de la creación. Hasta la próxima.